Hola, hoy vamos a ver cómo organizar la información en una investigación. En primer lugar, para organizar la investigación, el criterio debe ser encontrar una organización adecuada en función de la pregunta de investigación. Si no tenemos clara cuál es la pregunta de investigación y nos dedicamos a la búsqueda de fuentes en base a ella, pues probablemente entremos en desesperación y acumulemos una serie de fuentes que a la postre van a ser más bien un estorbo. Además, tenemos que tener claro cuál va a ser la estructura y el esquema de nuestra investigación al momento de comunicarla para poder seguir en la búsqueda de fuentes. Caso contrario, probablemente tengamos luego mecanismos de organización de la información, como vamos a ver en un momento, fichas, pero que, digamos, cuyo contenido son pasajes aislados, descontextualizados, y que después no van a contribuir en realidad para comunicar lo investigado. Entonces, ¿cómo vamos a organizar la información de nuestra investigación? Una de las formas más clásicas, pero también más efectivas de organizar, son precisamente las fichas. Ahora, ¿qué es una ficha? Bueno, una ficha es básicamente un instrumento que sirve para almacenar, organizar y evaluar información. Lo interesante de la ficha es que es una de esas pocas herramientas textuales que son a la vez de postlectura y de preredacción, ¿de acuerdo? Porque sirven, luego de haber pasado el proceso de haber leído, subrayado y sumillado las fuentes, y también me sirven para el posterior proceso de textualización de las fuentes en algún soporte de comunicación de mi investigación. Y por supuesto, también evitan estar cargando las fuentes, ¿no? Y llevándolas a todos lados. Y además, sobre todo, estar buceando luego en la fuente eh, sin, digamos, encontrar de manera rápida y economizando el tiempo la información que necesitamos. Las fichas, salvo una, y vamos a verlo más adelante, todas tienen estas tres partes. Un título, el contenido y una referencia bibliográfica corta o breve. Sobre el título lo que hay que decir siempre es que el título no es nunca el título de la fuente, ni un subtítulo que encuentro por ahí, ¿de acuerdo? Sino que el título debe responder al contenido mismo de la ficha y debe ser algo de fácil memorización, ¿no? O de fácil recordación, quizá más bien, para que yo pueda encontrar la ficha. Acuérdense que la ficha es un instrumento para ustedes. Entonces debe ser de fácil ubicación e identificación por parte de quien está investigando. Sobre el contenido, lo que hay que decir es que debería siempre comprenderse por sí solo, porque si el contenido no se entiende por sí solo, luego es difícil articularlo en el conjunto del discurso del soporte de comunicación de nuestra investigación. Y sobre las referencias, tienen que ser muy cuidadosas, tienen que ser los datos idénticos a los de las fuentes y deben respetar las normas del sistema de citado en el que nos estemos moviendo. Ahora, ¿qué tipos de fichas hay? Bueno, están las fichas bibliográficas, están las fichas textuales y están las fichas de resumen. Hay adicionalmente un tipo más de ficha que se llama la ficha mixta. En esta oportunidad no la vamos a ver, ¿ya? Y a continuación les voy a mostrar en detalle cada uno de estos tipos de fichas. Ahora, naturalmente uno puede utilizar la ficha de manera clásica, ¿no? Ir pues a la tienda, a la bodega bazar, donde te vendían la lámina Huascarán y comprarse pues una ficha, ¿no?
de cartulina, pero yo lo que les voy a recomendar en esta oportunidad es que tratemos de utilizar algún repositorio digital en la nube, puede ser Google Drive, puede ser Dropbox, puede ser OneDrive, ¿ya? Donde podamos almacenar nuestras fichas y luego en un siguiente tutorial les voy a mostrar las capacidades de organización que tienen estos repositorios digitales en las nubes y que nos va a permitir organizar la información de mejor manera. Aquí estoy ahora en uno de esos repositorios digitales. Este es Google Drive. Y bueno, estoy en una carpeta donde guardo mis fichas y las clasifico de esta manera. Naturalmente hay otras formas de organizar la información de las fichas. Yo las he clasificado en mis fichas bibliográficas, en mis fichas de resumen y en mis fichas textuales. Otra manera podría ser clasificarla por fuentes, digamos tener un documento para cada fuente. Vamos a empezar con mis fichas bibliográficas. Entonces, imaginemos que yo tengo mi fuente aquí en Word. Esta es mi fuente. Y quiero empezar a hacer mis fichas bibliográficas. Entonces, yo tengo esta fuente y veo que está en este sistema de referencia bibliográfica. Entonces, esta entrada bibliográfica puede ser o no puede ser la misma que estoy utilizando en mi investigación. Lo que voy a hacer, pues simplemente copiarlo, dependiendo del formato. A veces pues es un formato en PDF y no permite copiarlo. Yo voy a volver a mi repositorio y el documento donde estoy organizando mis fichas, ¿de acuerdo? Y voy a pegar, ¿de acuerdo? El correspondiente o la correspondiente referencia bibliográfica, ¿de acuerdo? Aquí pues tendría que acomodarlo al sistema en el que estoy trabajando, ¿no? Si es el sistema funcional, hemos visto, ¿sí? Cómo se digamos, adapta estos datos bibliográficos. Si fuera el sistema APA, lo mismo, y si fuera otro sistema, también. El asunto es adaptar la referencia que encuentro en la fuente al sistema en el que estoy trabajando. Noten que en este primer caso de ficha bibliográfica, naturalmente, como se encuentran todos los datos bibliográficos disponibles, pues no se coloca el título, porque el título ya está aquí en la misma ficha bibliográfica, y lógicamente no se coloca una referencia parentética o referencia breve o abreviada, pues bueno, la referencia completa está aquí. Este es el único caso de ficha que no cumple esa composición tripartita de título, contenido y referencia breve o abreviada. El resto de fichas que vamos a ver sí tiene esa composición, ¿de acuerdo? Entonces vamos a pasar a ver otro caso de fichas. Voy a ir a la carpeta que yo tenía hace un momento, ¿sí? Y voy a poner mis fichas, vamos a ir a mis fichas textuales. Entonces voy a ir a mis fichas textuales. Bien, entonces ahora vamos a organizar las fichas textuales, ¿de acuerdo? Voy a ir a mi fuente, que está en Word, y bueno, ubico el fragmento que yo considero que voy a luego eh, transponer de manera idéntica en la, digamos, en el instrumento que voy a utilizar para comunicar, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué utilizo fichas textuales? Porque hay segmentos, y voy a copiar esto, hay segmentos que yo siento que el autor las ha dicho de una manera pues un poco técnica o suficientemente elocuente o de manera muy precisa y asertiva, y conviene colocar esa reproducción literal de lo que ha dicho el autor y con sus propias palabras. Entonces vamos a copiar
Aquí el fragmento vamos a convertirlo en una ficha textual. De acuerdo, esto está en el formato, vamos a ampliarlo un poco. Ahora también es recomendable en realidad, ahora estoy haciéndolo para efectos de visualización, pero colocarlo en el tipo de letra, ¿no? Y en el tamaño de letra que vamos a utilizar más adelante en nuestra investigación. Entonces vamos a quitarle aquí el resaltado. Bien, ya. ¿Qué es lo que nos falta hacer? Bueno, hay que colocarle un título. Vamos a decir que esta es la idea central de la autora. Idea central sobre instrumentalización del miedo. ¿De acuerdo? Bien, el título lo coloco yo y lo mismo la referencia abreviada, parentética o corta. ¿De acuerdo? Esto está en Word 2011, la página es la 323. Esa sería mi referencia, mi ficha textual. Ahora, corresponde ver algunos casos interesantes en los que yo puedo intervenir dentro de esta ficha, porque esta ficha, siendo ficha textual, tiene estos signos ortográficos de manera obligatoria. Esto supone que lo que está en el interior de las comillas, ¿sí?, es una reproducción fiel a lo que yo he encontrado en la fuente original. Y somos tan fieles al original que incluso si se presentase un caso de error tipográfico o un caso de error ortográfico, no debemos modificar lo que hemos encontrado en el original, sino más bien conservarlos en aras de ser sumamente fiel a, a la fuente que hemos consultado. Ahora, por supuesto, hay formas de hacer añadidos. Entonces vamos a ver eso antes de pasar al siguiente tipo de ficha. ¿Qué sucede si yo deseo intervenir en una ficha textual? Bueno, se puede, por ejemplo, cuando yo encuentro que hay algún error, ¿no?, en la fuente original, por ejemplo, esta palabra, ¿no es cierto?, la grafía contiene un error, entonces yo indico mediante esta forma SIC, ¿de acuerdo?, que ahí hay un error, el error no lo he cometido yo, sino que he respetado la fuente original. Hay otras formas de hacer añadidos dentro de la ficha, por ejemplo esta también podría ser, y hay otras formas también de señalar que ahí ha habido un fragmento que yo no he reproducido textualmente, sino que más bien lo estoy omitiendo y lo estoy indicando. Por último, ¿cómo elaboro mis fichas de resumen? Voy a ir a mi fuente, ¿de acuerdo? Previamente ya he hecho un trabajo de resaltado y sumillado, ¿sí? Es clave para hacer una paráfrasis esto. Entonces yo voy a tomar uno de mis sumillados, lo voy a copiar en mi fuente, ¿de acuerdo? Y aquí ya lo copié, ¿de acuerdo? Voy a hacer la referencia breve o corta y el título. Así elaboro la ficha de resumen, también llamada ficha de paráfrasis, y así sucesivamente por organizar la información en mis fichas. Como les aconsejé, una manera económica y ordenada de ir organizando mis fichas es de esta manera. Y luego les voy a mostrar maneras de gestionar cuando tengo una mayor cantidad de fichas. Espero que les haya sido de utilidad. Nos vemos la próxima.